Bueno, profe, en este video voy a hacer la descripción de lo que es el circuito serie y circuito paralelo. Tiene una analogía pues, con las conexiones de resistencias en serie y en paralelo. Digamos que es muy similar, en donde el circuito serie, ¿sí?, corresponde a eh, aquel en el que el terminal de salida de un dispositivo se conecta al terminal de entrada del dispositivo siguiente. Entonces, digamos que en el ejemplo anterior o en el ejemplo que involucraba la resistencia se definía pues a la que el final de la primera resistencia estaba conectado con el principio de la siguiente resistencia. Entonces, en este caso, eh, el siguiente dispositivo, ¿sí?, en donde tenemos pues un circuito básico, en donde podemos tener una resistencia, eh, una capacitancia, una inductancia, ¿sí?, conectadas precisamente en serie. Podemos visualizar físicamente no, directamente, la conexión de principio y fin de cada uno de los elementos, en donde el fin del primer componente, en este caso la resistencia, está conectado con el principio del siguiente componente, que en este caso sería un capacitor. Y el fin, o el siguiente punto, o el punto de salida del capacitor, está conectado con el principio o el primer punto de el siguiente elemento, que en este caso es una inductancia, ¿sí? Eh, la corriente recorrida a través del circuito conectado en serie o a través de la malla, en este caso, sí, que me estoy adelantando un poco pues a la definición de nodos y mallas que debe ser en el siguiente video. Esta corriente va a ser igual en cada uno de los elementos, ¿sí?, por la condición en que se encuentran conectados, que es en serie. Y la caída de voltaje pues se va a encontrar en donde se encuentre el mayor valor de resistencia, ¿sí? Entonces, en donde se encuentre el mayor valor de resistencia, se va a encontrar la mayor caída de voltaje, en donde digamos que el voltaje total, ¿sí?, en el circuito conectado en serie va a ser igual a la caída de voltaje generada en cada uno de los elementos, ¿sí? Ese va a ser el valor de voltaje total. Y la corriente total va a ser igual a cada una de las corrientes, ¿sí? O sea, realmente la corriente total va a ser igual en cada uno de los elementos. Cada uno de esos elementos va a estar sometido al flujo de corriente eh, general que se genere, valga la redundancia, dentro del circuito. Bueno, eso para describir pues el tipo de conexión en serie. Ahora, para el circuito conectado en paralelo, tenemos que los terminales de entrada de sus componentes están conectados entre sí. O sea, hay un punto común para los puntos, para cada uno de los componentes, para las entradas de cada uno de los componentes, y estos están conectados, digamos, directamente a la fuente de tensión, la fuente de fuerza electromotriz. Em, la mayor corriente, bueno, vamos a primero a hacer un diagrama sencillo de lo que es una conexión en paralelo, ¿sí?, donde podemos tener sencillamente, digamos que dos resistencias, ¿sí?, y tenemos una fuente de tensión o diferencia potencial o una fuente electromotriz, y vamos a tener un flujo de corriente, ¿sí?, que al inicio del circuito va a ser una corriente total y al final del circuito vamos a tener esa misma corriente total, ¿sí? Entonces, en este tipo de conexión, la corriente que fluye por cada uno de los elementos es diferente, es propia de cada uno de los componentes que se encuentran en ese circuito. Es decir, que la corriente en este caso, que tenemos dos resistencias, se va a dividir al paso pues por cada una de las resistencias, en donde por donde encuentre la mayor resistencia va a haber un menor flujo de corriente, y por donde haya un menor valor de resistencia va a haber un valor mayor de corriente, ¿sí? Aquí la condición que se cumple respecto pues al voltaje es que el voltaje total
va a ser igual al voltaje de la fuente, ¿sí? Es decir, que en este caso las dos resistencias que tenemos conectadas en paralelo van a estar sometidas a la misma tensión, que es la tensión de la fuente. Y tendríamos con respecto a la corriente, que en este caso sería la suma de las corrientes independientes que circulan a través de las resistencias, en este caso la corriente 1 y la corriente 2, que corresponderían a los valores de corriente que fluyen a través de las resistencias individuales. ¿Ok? Entonces eso es básicamente la definición de conexión en circuito paralelo y circuito serie.